¿Alguna vez has sentido que ser tú mismo te ha costado demasiado? Como si el precio de tu autenticidad fuera la soledad, la incomodidad o incluso el rechazo de los que alguna vez te amaron. Tal vez pensaste que al mostrarte tal cual eres, el mundo te abrazaría, pero en cambio el mundo pareció mirarte con desconfianza. Y ahí comprendiste algo doloroso. Ser tú mismo no siempre se celebra. Muchas veces se castiga. Vivimos en una época que grita, sé auténtico, sé libre, sé tú mismo. Pero nadie te dice lo difícil que es hacerlo. Nadie te advierte del silencio que llega después de dejar de complacer a los demás. Nadie te habla del vacío que se siente cuando descubres que gran parte de tu vida no era realmente tuya, sino una construcción para ser aceptado. Y sin embargo, Nietzsche ya lo había visto venir. El filósofo alemán escribió que llegará un día en que el hombre ya no podrá soportarse a sí mismo, que preferirá perderse en la multitud antes que enfrentar el peso de su propia verdad. Porque ser uno mismo, en el sentido más profundo, no es una elección romántica. Ya es una revolución interna, una lucha silenciosa contra todo lo que te programaron para ser. Desde pequeños aprendemos a encajar, a reír cuando los demás ríen, a callar lo que incomoda, a vestirnos, hablar y pensar de maneras que garanticen pertenencia. Y poco a poco, en ese proceso, vamos enterrando partes de nuestra esencia bajo capas de miedo, hasta que un día miramos al espejo y no sabemos quién somos realmente. Nietzsche decía que el individuo ha de luchar para no ser absorbido por la masa, y que si lo consigue, será a costa de una soledad profunda, porque el precio de la autenticidad no es el aplauso, es la incomprensión, pero también es la puerta a la libertad. Imagina ese momento en que todo parece estar bien, pero dentro de ti hay un silencio que incomoda, una sensación sutil de que estás viviendo una vida que no te pertenece del todo. Vas al trabajo, cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando se espera que sonrías, y aún así hay algo dentro de ti que susurra: esto no es lo que realmente quiero. Sientes que algo falta, aunque no sepas ponerle nombre. No es tristeza, no es ansiedad, es una especie de vacío disfrazado de rutina. Te levantas cada mañana con la misma pregunta no pronunciada: ¿qué pasaría si dejara de fingir? Pero enseguida la silencias, porque sabes que la respuesta podría cambiarlo todo. ¿Recuerdas aquella vez que quisiste decir lo que pensabas y no lo hiciste, por miedo a decepcionar? ¿O cuando actuaste como si no te doliera, solo para no parecer débil? Esa vez que aceptaste algo que no querías, porque no querías ser el problema. Y en cada una de esas decisiones pequeñas, algo dentro de ti se fue apagando. Imagina ese momento en que estás rodeado de gente, pero te sientes completamente solo, porque te das cuenta de que todos te conocen, pero nadie te ve realmente, ni siquiera tú. Has sido tantas versiones de ti para encajar, que ya no recuerdas cuál era la original. Y entonces llega un instante, casi imperceptible, en que el cansancio de fingir pesa más que el miedo a ser tú mismo. Miras alrededor y todo parece igual, pero algo ha cambiado. Ya no puedes seguir actuando. La máscara empieza a resbalar y aunque te asusta, también te libera. Empiezas a notar que muchas de las cosas que hacías no eran tuyas, que tus decisiones eran ecos de lo que otros esperaban de ti, que tus logros no te llenan porque no fueron nacidos de tu deseo, sino del deseo de ser aprobado, y te invade una especie de tristeza nueva, pero también una honestidad profunda, la de mirar tu vida sin adornos, sin excusas, sin disfraces. Ese instante, aunque duela, es el verdadero comienzo, porque es ahí donde la autenticidad despierta, donde la vida deja de ser una actuación y se convierte en un acto de valentía. Imagina ese día en que finalmente dices no, y aunque tiemblen tus manos, sientes que algo dentro de ti vuelve a respirar. O ese otro día en que decides dejar de complacer, aunque eso te cueste miradas extrañas, distancias o juicios. Al principio te parecerá que lo pierdes todo, pero pronto te darás cuenta de que solo estás perdiendo lo que nunca fue tuyo y ganando, por fin, la posibilidad de ser
Ser tú mismo no se parece a lo que te contaron. No siempre es una historia bonita. A veces se siente como si te desarmaras pieza por pieza, como si tuvieras que enfrentarte a la versión de ti que creaste para sobrevivir. Pero si te atreves a atravesar ese fuego, descubrirás algo que ningún disfraz puede darte: la paz de no tener que demostrar nada, la serenidad de ser quien eres, incluso si no todos lo entienden. Y ese momento, ese instante en que te eliges por primera vez, aunque el mundo no te aplauda, es cuando de verdad comienza tu libertad. Ser tú mismo implica demoler las paredes que tú mismo construiste. Y eso duele, porque detrás de cada máscara hay una herida. Detrás de cada sonrisa forzada hay una necesidad no atendida. Detrás del personaje que muestras al mundo se esconde el niño que aprendió a ocultarse para ser querido. Por eso Nietzsche decía que el hombre tiene que convertirse en un superhombre. No porque deba ser superior a los demás, sino porque debe superar su antigua versión domesticada. La que temía decepcionar, la que necesitaba aprobación, la que se alimentaba de miradas ajenas para existir. El proceso de ser tú mismo es, en realidad, un acto de destrucción y creación. Destruir lo que no eres, para dar espacio a lo que sí. Y esa destrucción no es poética ni limpia, es caótica, es dolorosa, es confusa, porque cuando comienzas a vivir con autenticidad, el mundo que te rodea empieza a desmoronarse también. Tus relaciones cambian, las conversaciones ya no te satisfacen, los lugares donde antes encajabas comienzan a sentirse pequeños, y aunque una parte de ti se resiste, otra parte empieza a respirar. Ser tú mismo no es una declaración romántica, es una práctica diaria, una elección constante entre la verdad y la comodidad, entre el ruido del mundo y el silencio de tu propia voz, entre seguir el guión que otros escribieron para ti o atreverte a escribir el tuyo, aunque te tiemble la mano. El camino hacia la autenticidad es solitario, pero nunca estéril, porque en esa soledad comienza la verdadera creación. Nietzsche decía que el hombre debe ser un artista de sí mismo, y eso significa moldearse, reinventarse, esculpirse con valentía sin depender de moldes preexistentes. Ser tú mismo es atreverte a ser impopular, a incomodar, a desafiar las expectativas. Es tener el coraje de ser un pensamiento vivo en medio de un mundo de imitaciones. Pero claro, nadie te dijo lo cansador que es ser tú mismo. Nadie te habló del miedo que se siente cuando empiezas a pensar diferente, cuando tu entorno ya no te valida, cuando la soledad te envuelve como una noche larga. Pero también nadie te dijo la paz que llega cuando, por fin, ya no necesitas fingir. Nietzsche entendía que el sufrimiento no es un error, sino un proceso necesario para el crecimiento. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante, escribió. Y ese caos del que hablaba no es otra cosa que la lucha entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Ser tú mismo no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre, una danza entre la autenticidad y el miedo, entre la libertad y la duda, entre el debo ser y el quiero ser. A veces perderás a personas que no saben amar tu versión más libre, y dolerá, pero también atraerás a quienes no temen tu verdad, y eso será suficiente. Nietzsche decía que el camino hacia uno mismo es el más peligroso de todos. Y tenía razón, porque cuando decides ser tú, destruyes el confort del rebaño, y el rebaño no perdona la diferencia. Te llamarán egoísta por elegirte, te llamarán raro por no encajar, te juzgarán por vivir con una intensidad que otros temen sentir. Pero no te detengas, porque cada paso hacia tu verdad es una victoria contra la falsedad del mundo. El verdadero enemigo no está afuera, está dentro. Es esa voz que dice, no puedo, no merezco, ¿qué dirán? Es la voz de la domesticación, y cada vez que eliges actuar desde tu esencia, esa voz se debilita un poco más. Ser tú mismo es el acto más radical que puedes cometer en un mundo que se alimenta de máscaras, y, paradójicamente, es también el más sencillo, porque no requiere que seas algo más,
solo que dejes de ser lo que no eres. Pero ese desaprendizaje lleva tiempo. Requiere silencio, honestidad y valor. Empieza observando tus hábitos, tus palabras, tus decisiones. Pregúntate, ¿esto lo hago porque lo deseo o porque temo decepcionar? Y si descubres que muchas de tus elecciones nacen del miedo, no te castigues, obsérvalo, porque solo quien se atreve a mirar su sombra puede transformarla. Carl Jung, inspirado por Nietzsche, decía que la individuación es el proceso de integrar todas las partes de uno mismo, incluso las que negamos, incluso las que nos avergüenzan, porque la verdadera plenitud no viene de mostrar solo lo bonito, sino de abrazar también lo oscuro. Cuando te atreves a ser tú, no te vuelves perfecto, te vuelves real. Y la realidad, con todo su desorden, es más bella que cualquier máscara bien pintada. Tal vez ese sea el secreto que nadie te dijo, que ser tú mismo no te llevará a un lugar de paz inmediata, sino de autenticidad profunda, que a veces no sentirás felicidad, pero sentirás verdad. Y eso, aunque duela, es lo más cercano a la libertad. Recuerda esto, lo que niegas te domina y lo que aceptas te libera. Ser tú mismo no es eliminar tus contradicciones, sino reconciliarte con ellas. Entender que dentro de ti coexisten la fuerza y la fragilidad, el amor y la rabia, la calma y la tormenta. Ser tú mismo no es un destino, sino una práctica, un volver, una y otra vez al corazón de tu verdad. Y cada vez que lo haces, el mundo afuera parece más claro, aunque nada haya cambiado realmente. La autenticidad no cambia el mundo, cambia la forma en que lo habitas, y eso lo cambia todo. Así que no temas al silencio, ni a la soledad, ni al caos, porque son los espacios donde naces de nuevo. Nietzsche escribió, debes estar dispuesto a arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renovarte si no te conviertes primero en ceniza? Ser tú mismo es precisamente eso, permitirte arder, quemar las mentiras, los miedos, los personajes, para que de las cenizas nazca algo más auténtico, más tuyo, más vivo. Tal vez nadie te lo dijo, pero ser tú mismo no siempre te hará feliz. Sin embargo, te hará libre, y la libertad, aunque duela, siempre valdrá más que la comodidad de una vida falsa. Al final todo se reduce a esto. O vives siendo lo que los demás esperan, o vives siendo lo que realmente eres, con todas tus imperfecciones, tus dudas, tus luces y tus sombras. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena, recuerda que la mayor traición no es perder a otros, sino perderte a ti mismo. Ser tú mismo es un acto de amor, el más profundo, el más honesto, el más exigente. Y aunque nadie te lo haya dicho, aunque el camino sea largo y a veces duela, cada paso que das hacia tu verdad te acerca a algo sagrado, a la vida en su forma más pura, porque cuando eres tú mismo, no solo te liberas, también liberas a otros de la obligación de fingir. Y en ese instante, el mundo, aunque sea por un segundo, se vuelve más humano. Como dijo Nietzsche, llega un día en que debes tener el valor de ser quien realmente eres. Si este mensaje resonó contigo, es porque una parte de ti ya está lista para despertar